No se deja de andar por envejecer, se envejece por dejar de andar. Estas son las palabras del doctor Shigeaki Hinohara, un médico japonés que vivió con vitalidad hasta los 105 años de edad. Él no hablaba solo de movimiento, se refería a la vida, y quizás, sin siquiera percatarse, acerca de una de las pérdidas más silenciosas que enfrentamos al envejecer, la pérdida de masa muscular, no súbitamente, no con estruendo, sino lenta, sigilosamente, como el desvanecimiento del color de una fotografía antigua. Primero, es el momento en que vacilas al levantarte de una silla. Luego, la decisión de evitar esa escalera en particular. Y finalmente, el temor cada vez mayor de que tus propias piernas no respondan cuando más las necesites. No es solo la fuerza lo que se desvanece, es la confianza, la independencia, esas pequeñas libertades que jamás creímos perder. Caminar por una habitación sin siquiera pensarlo. Estirar la mano para alcanzar un libro del estante. Agacharse para atarse una agujeta. Cuando estos movimientos comienzan a sentirse lejanos, incluso peligrosos, algo en nuestro interior se transforma. Una especie de rendición silenciosa se gesta. Y, sin embargo, la mayoría de la gente ni siquiera lo advierte hasta que ya se ha perdido un trecho considerable. Lo que agrava la situación es una creencia peligrosa que muchos sustentan, que este declive es irreversible, que después de los 60 o 70 el cuerpo ya no es capaz de regenerarse, que una vez que la masa muscular se atrofia, jamás vuelve a recuperarse, que para recuperar la fuerza sería necesario recurrir a suplementos costosos, dietas complicadas o rutinas que se perciben inalcanzables. Por consiguiente, muchos simplemente aceptan la decadencia. Comen menos, se mueven menos y esperan. Pero la espera solo acrecienta la debilidad. Ahora, pongan atención a esto. La comida no es solo calorías, es información, dice el doctor Mark Hyman. El alimento adecuado le indica a tu cuerpo que construya, no que se degrade. Esta idea lo cambia todo, porque significa que el cuerpo sigue escuchando. Significa que hay alimentos humildes, cotidianos, que portan instrucciones. Y cuando eliges el adecuado, en el momento oportuno, no solo estás comiendo, le estás hablando a tus músculos. Les estás diciendo que se mantengan, que permanezcan, que se regeneren. En este video, ahondaremos en uno de esos alimentos. Sencillo, accesible, frecuentemente pasado por alto. Un alimento que, utilizado de la manera correcta, particularmente antes de dormir, es capaz de frenar o incluso de revertir la silenciosa erosión de tu fuerza. Platicaremos sobre la ciencia, pero también platicaremos sobre tradiciones, sobre los hábitos de quienes, a los 90 años, aún caminan con paso firme, sobre pequeñas rutinas que le susurran a tu cuerpo. Todavía me importas, todavía estoy aquí, porque esto no es meramente una cuestión de nutrición. Se trata de reivindicar el poder de moverse, la capacidad de caminar sin temor, la serena dignidad de saber que tus piernas te sostendrán incluso mañana. Y comienza con un alimento, solo uno. Hay algo silenciosamente sagrado en la noche. El mundo se apacigua, la respiración se ralentiza. El cuerpo, agotado por el trajín de una jornada más, inicia su labor silenciosa de restauración. Y, sin embargo, en incontables hogares, particularmente entre quienes superan los 60 años, este lapso reparador queda desatendido. El cuerpo demanda restauración, pero no recibe nada. Los músculos, ya frágiles a causa de años de pérdida gradual, profundizan aún más su declive. No por enfermedad, sino por ausencia, por el mero hecho de que no se les proporcionó nada antes de apagar las luces. Aquí yace una sabiduría olvidada, tanto científica como ancestral, que puede transformar la forma en que el envejecimiento se desarrolla. Su nombre es caseína, una proteína de absorción lenta, sustanciosa y perdurable, presente en alimentos como el queso cottage. La mayoría de las personas jamás ha oído hablar de ella.
Otros la descartan como un producto lácteo más. Pero para los cuerpos de edad avanzada, la caseína encierra un secreto. Sigue actuando mucho después de que el plato esté vacío. Mientras descansas, continúa. Mientras sueñas, edifica. Y en esas frágiles horas nocturnas, se convierte en una guardiana silenciosa de tu fuerza. Estudios recientes demuestran que la caseína, ingerida antes de dormir, puede potenciar de manera sustancial la síntesis de proteínas musculares en adultos mayores. En pocas palabras, ayuda a tu cuerpo a preservar la masa muscular que aún conserva e incluso a reconstruir la que se ha perdido. A diferencia de las proteínas de rápida asimilación que se disipan en cuestión de horas, la caseína perdura, nutre de forma paulatina, como una mano firme sobre tu hombro a lo largo de la noche. Pero esto no es solo ciencia. En muchas culturas tradicionales, los lácteos nocturnos nunca fueron meramente un consuelo, eran medicina. En la India, leche tibia antes de acostarse. En algunas regiones de Europa del Este, una cucharada de cuajada con hierbas. En el Mediterráneo, quesos suaves servidos después de la cena, no antes. Estos no eran hábitos de lujo, eran gestos de atención, delicados rituales para ayudar al cuerpo a restaurarse cuando el mundo se aquietaba. Hoy podemos traer esa sabiduría de nuevo a casa. No se necesitan recetas complicadas ni polvos costosos. Basta con media taza de requesón, revuelto delicadamente con una pizca de cúrcuma o canela, ingerido una hora antes de conciliar el sueño. Un pequeño acto, una ofrenda silenciosa, pero internamente les comunica a los músculos. No están olvidados. Aún se les necesita. Visualiza esto, la caseína cual centinela nocturno, no acorazada ni ruidosa, pero presente, vigilante, restaurando aquello que el día mermó. A medida que tu corazón aminora su ritmo y tus sueños se desdoblan, permanece, reconstruyendo sigilosamente el cuerpo que aún anhela impulsarte. La vejez no pide milagros, pide presencia, pide alimento, pide constancia y a veces un pequeño bocado, tomado con amor, antes de que la noche dé inicio. Suele empezar con una buena intención, una cena ligera, nada pesado, una tostada, un tazón de sopa o tal vez solo un té, y después, el sueño, plácido, sosegado, sin sobresaltos. Las horas transcurren, 10, 12, a veces más, y entonces llega la mañana, pero el desayuno espera, a veces hasta las 10, a veces se omite por completo. Este largo lapso, desde el último bocado de la noche hasta el primero de la mañana, se torna en una suerte de ayuno. Un ayuno no de la mente, sino del músculo. Para organismos más jóvenes, esta brecha podría pasar desapercibida. Sin embargo, a partir de los 60 años, socava insidiosamente la fortaleza. La musculatura, de por sí frágil, requiere un aporte ininterrumpido de nutrimentos para preservar su integridad. Al prolongarse la ausencia de proteínas, particularmente durante el ayuno nocturno, el organismo comienza a catabolizarlas, no a modo de castigo, sino como fuente de energía, por mera supervivencia. De alguna manera, la propia masa muscular se transforma en el sustento nocturno, y el individuo, de forma inadvertida, amanece con una merma sutil en su vigor con respecto a la jornada precedente. Este es uno de los patrones ocultos del envejecimiento, el ayuno involuntario que precipita el declive. No por descuido, sino por hábitos arraigados con el paso del tiempo. Durante décadas se nos ha inculcado que la restricción calórica es beneficiosa, que es preferible prescindir de alimentos a altas horas de la noche, y en ciertos contextos, ello podría ser veraz. No obstante, en lo que respecta a la conservación de la fortaleza en el organismo senescente, particularmente de la masa muscular, la situación presenta mayores matices. No necesitas un banquete, ni siquiera una comida completa. Basta con un bocado sencillo, uno que incluya proteína y la grasa justa para ralentizar la combustión. Algo pequeño, suave y sostenido. Un huevo duro. 2 cucharadas de hummus con un chorrito de aceite de linaza.
Unas cuantas cucharadas de yogur con semillas molidas. Nada extravagante, pero algo que le diga al cuerpo, no estás solo esta noche, todavía se te sigue cuidando. Porque esto es lo que muchos pasan por alto. Tus músculos no duermen. Tu corazón descansa. Tus pensamientos se aquietan, pero tus tejidos, ellos siguen trabajando, reconstruyéndose, sanando el desgaste diario. Pero solo pueden hacerlo si se les proporciona el material necesario. De lo contrario, empiezan a consumirse a sí mismos. Existe algo intrínsecamente humano en esta necesidad. La necesidad de ser nutrido antes del reposo, de ser sostenido con delicadeza durante las horas de oscuridad. De niños, éramos arropados. Nos daban una bebida caliente, un cuento, una sensación de seguridad. El cuerpo, aún a los 70 u 80 años, sigue anhelando esa clase de atención. No con palabras, sino con sustento, en gestos. Tus músculos están atentos, incluso durante la noche, y si los nutres, con tan solo un poco, te impulsarán más allá, con una certeza renovada hacia el amanecer, porque la verdad es sencilla, y sin embargo, con tanta frecuencia se olvida. El cuerpo no solo se deteriora cuando te mueves muy poco, también se deteriora cuando te nutres muy poco, especialmente en las horas en las que crees que está descansando, pero en realidad se está reparando, preparándose, manteniéndose. Sí, y solo sí, le brindas la oportunidad, que la noche se torne no en un tiempo de pérdida silenciosa, sino de recuperación sosegada. Que tu postrer acto del día sea de bondad, no solo para el corazón, sino para las piernas que se erguirán de nuevo por la mañana. Existen cambios en el cuerpo que nadie jamás explicó. Te despiertas tras una noche de sueño reparador, pero el cansancio aún se aferra a tus huesos. Ingieres los mismos alimentos que siempre, pero ahora se sienten más pesados y su tránsito es más lento. Te mueves menos, no por pereza, sino porque cada movimiento parece exigir un esfuerzo mayor que antaño. Y subyacente a todo ello, una sensación de desconexión comienza a afianzarse entre lo que la mente anhela y lo que el cuerpo es capaz de lograr. Esto no es meramente una cuestión de envejecimiento. Se trata de la paulatina merma en el sistema de comunicación corporal, aquellas hormonas que otrora circulaban como mensajeras por tu torrente sanguíneo, indicando a tus músculos la reparación, el ascenso de tu energía y la reconstrucción de tu organismo. Conforme la masa muscular disminuye, la eficacia de estos mensajeros comienza a mermar. De entre estas señales, una de las más trascendentales es la insulina. Y cuando el organismo desarrolla resistencia a la insulina, deja de recibir la instrucción de crecer, solo para almacenar, para enlentecerse y para rigidizarse. Pero he aquí lo que frecuentemente se ignora. Este ciclo no es inmutable, no es una condena, es un bucle, y como cualquier bucle puede romperse, no a través de pastillas o la fuerza, sino mediante la nutrición, a través de un acto pequeño pero poderoso, proporcionar a tu cuerpo los aminoácidos adecuados, en el momento preciso. Cuando una porción modesta de caseína, proveniente por ejemplo del queso cottage, se consume antes de dormir, hace más que alimentar los músculos. Le susurra a las hormonas: despierten, aún se les necesita. La proteína, especialmente por la noche, no solo favorece la reparación, ayuda a restablecer el equilibrio, mejora la respuesta del cuerpo a la insulina, incluso durante el sueño. Restablece un ritmo que el envejecimiento intenta interrumpir, el ritmo de la renovación. Y cuando ese ritmo se restablece con suavidad, algo más retorna igualmente: claridad, aplomo, la fuerza serena que subyace a cada paso confiado. El doctor Mark Hyman nos recuerda que el alimento no es solo combustible, sino instrucción. La calidad y la temporalidad de los alimentos inciden en tus hormonas tanto como la medicación, especialmente conforme envejecemos. Estas no son palabras abstractas, son de índole profundamente personal, porque cuando las hormonas están desajustadas, todo se siente más arduo. Caminar, sanar, recordar, incluso descansar.
Pero la buena noticia es que el cuerpo escucha, incluso ahora, incluso a los 60, a los 70 o a los 85 años. Las señales aún pueden enviarse, solo necesitan ser claras, consistentes y amables. Una hermosa forma de apoyar esto es con un pequeño ritual antes de dormir, una porción de proteína acompañada de una grasa ligera, como una cucharada de queso cottage con unas cuantas almendras o nueces. Nada grandioso, nada pesado, pero en conjunto ayudan a estabilizar la insulina, ralentizar la digestión y brindarle al cuerpo lo que necesita para realizar su trabajo oculto de sanación durante la noche. Concíbalo así: sus hormonas son mensajeras, pero si no se les dota de los instrumentos idóneos, no logran transmitir el mensaje. Regresan en silencio, y en ese silencio, el cuerpo olvida cómo restaurarse. Pero al ser nutridas, de manera sencilla e intencionada, se pronuncian de nuevo. Y lo que anuncian es esto: no ha terminado. Todavía es factible. El desarrollo aún puede gestarse, incluso en este momento, porque la auténtica fortaleza del envejecimiento no reside únicamente en los músculos. Radica en escuchar lo que el cuerpo solicita y en responder con esmero. Y en ocasiones, la respuesta no resuena más allá de un solo bocado, consumido antes de acostarse. En una pequeña aldea en las montañas de Grecia, habita un hombre que cuenta con 92 años de edad. Sus manos están curtidas de labrar la tierra. Su espalda se encorva apenas, como un árbol que se ha robustecido con las tempestades. Y cada anochecer, antes de conciliar el sueño, se sienta en silencio con un plato, un pequeño trozo de queso consistente, unas cuantas aceitunas, nada más. Al preguntársele por qué ingiere lo mismo cada noche, responde con sencillez: para mantener firmes mis rodillas. No menciona proteínas, inflamación ni síntesis muscular. Habla de la función, de la dignidad que emana de poder valerse por sí mismo, de poder caminar al jardín, de poder abrir una puerta sin requerir auxilio. En su voz no se percibe urgencia, solo ritmo. Una vida de gestos menudos y firmes que lo mantuvieron en marcha mucho después de que otros se hubieran detenido. Este sencillo ritual, reiterado con delicadeza a lo largo de décadas, encierra una sabiduría que la ciencia apenas empieza a desentrañar. La conjunción de queso maduro, rico en proteínas de lenta asimilación, y aceitunas, repletas de grasas curativas y antiinflamatorias, brinda precisamente lo que los músculos y articulaciones que envejecen solicitan discretamente por la noche. No más, sino mejor. No volumen, sino valor. Un mensaje concentrado de nutrición que llega justo cuando el cuerpo inicia su proceso de reparación. En las zonas azules, lugares como Icaria, Cerdeña, Okinawa, este tipo de sustento vespertino no es infrecuente. Está imbricado en la cultura, en la rutina, en el ocaso del día. No se trata de indulgencias, son actos de preparación, pequeños bocados que fomentan no solo el descanso, sino también la resiliencia. No persiguen la juventud, preservan la movilidad, no por vanidad, sino por la sagrada capacidad de moverse por el mundo con independencia. Hay una belleza intrínseca en la simplicidad: 2 rebanadas de queso feta, unas cuantas aceitunas, nada frito, nada artificial, degustado lentamente, quizá mientras se escucha la radio, quizá mientras se observa cómo la última luz se desliza tras los árboles. Y esto sucede 3 noches a la semana. Ni reglas, ni presiones. Un ritmo, sin más, como el aliento. Lo que este anciano nos devela no se encuentra en los manuales académicos, se halla en su andar, firme, acompasado, autónomo, en la manera en que aún recolecta hierbas de la ladera, en cómo no concibe el alimento como un paliativo, sino como un acompañante. No ingería por vigor, se alimentaba por funcionalidad, y por ello aún transita en solitario. ¿Con cuánta frecuencia nos afanamos en buscar respuestas en nuevos descubrimientos? No obstante, en ocasiones, la respuesta ya yace inherente,
en la serena rutina de quien ha cultivado una existencia prolongada y próspera, en un platillo legado a través de generaciones, en la profunda comprensión de que el alimento no es meramente combustible, sino memoria, es resguardo. Es el ancla discreta que nos mantiene erguidos cuando el resto del mundo comienza a oscilar. Y si, como él, tú también pudieras recibir la noche con un pequeño plato, no para combatir el envejecimiento, sino para caminar a su lado, no para conquistar el tiempo, sino para honrarlo, y al hacerlo, quizás descubras que incluso ahora, tu cuerpo está dispuesto a sostenerte, si tan solo le das el cuidado que recuerda, el cuidado al que aún responde. El doctor Shigeaki Hinohara afirmó en una ocasión: el envejecimiento no es el enemigo, lo es la inactividad. No solo la inactividad de las piernas o los brazos, sino la de la intención, la de la elección, la callada decisión de dejar de moverse, de nutrirse, de creer que el organismo todavía es capaz de reaccionar. Eso es lo que nos mina más que el mero paso de los años. Cuando la gente habla de envejecer, suelen imaginarse el declive. Pero, ¿y si envejecer no fuera una lenta desaparición, sino un llamado a cuidar con mayor deliberación, a vivir con más atención, a elegir con más sabiduría lo que le damos a nuestro cuerpo, especialmente cuando el mundo se aquieta? Hay poder en esa hora antes de acostarse, sin estridencias, sin prisas, sin dramatismos, pero real. Es un momento en el que tanto dentro de nosotros, hormonas, tejidos, memoria, músculos, sigue funcionando, silenciosamente, invisiblemente, fielmente. Y sin embargo, con tanta frecuencia, nos adentramos en la noche vacíos, no solo de alimento, sino de esa clase de sustento que le indica al cuerpo que aún es seguro construir, que aún es seguro reparar, que aún es seguro ser fuerte. Esa hora postrera de la jornada no debe ser soslayada. Es un umbral. El organismo está escuchando mientras se adentra en el sueño. Y aquello que le brindamos, o de lo que le privamos, puede moldear la forma en que nos levantamos al día siguiente. Ya sea que las piernas se perciban sólidas o titubeantes, ya sea que nos apetezca estar de pie o esquivar el paseo. Esto no son casualidades, son el eco de aquello que nutrimos o que dejamos de nutrir. No se requiere un festín, no demanda nada ajeno, basta con un alimento sencillo, humilde y familiar, ofrecido en el momento justo, con el cuidado adecuado. Una porción modesta de queso cottage, unas rebanadas de queso con aceitunas, un huevo duro o una cucharada de hummus. No son meros tentempiés, son señales. Le dicen al organismo: no has sido olvidado, se te sigue apoyando. Y a cambio, el organismo relaja su aferramiento al deterioro. Se repara, perdura. El doctor Mark Hyman nos recuerda: cada bocado es un mensaje para tu cuerpo, un código. Reflexiona sobre ello un momento. Cada bocado es un mensaje, no ruido, no relleno, sino lenguaje, un susurro que edifica o destruye. La decisión no radica en la perfección, se trata de conciencia. Cuando ofrecemos proteína a nuestros músculos antes de dormir, especialmente una que actúa durante toda la noche como la caseína, no estamos persiguiendo la juventud, estamos conservando la funcionalidad. Estamos protegiendo nuestra capacidad de ponernos de pie, de caminar, de vivir sin miedo a caer. Con suma frecuencia la gente espera grandes señales de cambio, transformaciones dramáticas o mejoras de la noche a la mañana. Sin embargo, el envejecimiento no se rige por el drama, se rige por el ritmo, por el cuidado reiterado noche tras noche, por un alimento elegido no por estar en boga, sino por su probada eficacia, porque ha sido parte de tradiciones discretas y arraigadas que mantuvieron a hombres y mujeres con plena movilidad hasta bien entrados sus 80 y 90 años, no por milagros, sino por la constancia. Y quizá sea el verdadero secreto, que la fortaleza, incluso ahora, no emana de la fuerza, sino del pequeño y reiterado acto de recordar que tu cuerpo sigue siendo merecedor de sustento,
que un solo bocado, tomado con esmero antes de dormir, no es algo insignificante, es una promesa, que mañana tus pies tocarán el suelo, que tus piernas te llevarán hasta la ventana, que la luz encontrará tus ojos, y te alzarás, firme e íntegro.